¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a mi canal para aprender química en casa. ¿Sí? En esta ocasión vamos a iniciar la unidad de nomenclatura química. Para poder abordar esta unidad de nomenclatura química necesitamos primero tener unas bases teóricas sobre tabla periódica, ¿sí? Y manejar muy bien un tema que se llama estados de oxidación. Entonces vamos a iniciar con eso. Recordar que el manejo de la tabla periódica debemos de hacerlo por grupos. ¿Sí? Manejando los grupos vamos a manejar la mayor parte de las reglas de estados de oxidación. Entonces vamos a recordar cuáles son estas reglas. Hay unas reglas, son varias reglas, pero hay unas que son básicas que nosotros tenemos que dominar. Se llaman reglas de estados de oxidación. La primera regla dice que el hidrógeno trabaja con +1. Su estado de oxidación es +1. Tiene una excepción, que son los hidruros, en donde trabaja con -1. La segunda regla dice que el oxígeno trabaja con -2. Tiene una excepción, que son los peróxidos, donde el oxígeno no trabaja con -2, sino con -1. La tercera regla dice que todos los elementos del grupo 1A, esas se llaman reglas de valencias y aquí son supremamente valiosas, tienen un estado de oxidación de +1. Entonces, si yo sé cuáles son los elementos del grupo 1A, ¿cierto? Ya yo sé que ahí está, por ejemplo, el hidrógeno, ya me acordé que es +1. Los demás está el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio, su estado de oxidación, +1. Ya yo sé, si yo domino tabla periódica, yo voy a saber inmediatamente esa regla. La segunda dice que los elementos del grupo 2A trabajan con un estado de oxidación de +2. O sea, tienen un solo número con el cual trabajan, en este caso es +2. Importante ahí el calcio y el magnesio, que están en el grupo 2, su estado de oxidación +2. La siguiente dice que los elementos del grupo 3A, mire que estamos con los elementos representativos, trabajan con un estado de oxidación de más o menos 3. Ahí súper importante el aluminio, que trabaja con un estado de oxidación de +3, el galio, que tiene un estado de oxidación de +3, son metales, el boro, que es un no metal, que trabaja también con un estado de oxidación de más o menos 3. La siguiente dice que los elementos del grupo 4A pueden trabajar de forma positiva o negativa, así que pueden ser más o menos el grupo, que es 4, y el par anterior, es decir, 2. ¿Qué quiere decir? Que los elementos del grupo 4 tienen dos estados de oxidación. Pueden trabajar con 4 o con 2, o en forma positiva o en forma negativa. La siguiente dice que los elementos del grupo 5A trabajan con más o menos el grupo, que es 5, y los impares anteriores, que es 3 y 1. ¿Cuántos estados de oxidación tiene entonces el nitrógeno? Tiene 3 estados, 5, 3 y 1. ¿Sí? ¿Cuántos estados de oxidación tiene el fósforo, que está en el grupo 5? Tiene 3 estados, 5, 3 y 1. La siguiente dice que los elementos del grupo 6A trabajan con más o menos el grupo, que es 6, y los pares anteriores, que es 4 y 2. ¿Cuántos estados de oxidación tiene? 3. Por lo tanto, van a poder formar 3 compuestos. Los del grupo 5, 3 compuestos. Los del grupo 4, 2 compuestos. Entre más estados de oxidación tengo un elemento, más compuesto puede formar. La siguiente dice que los del grupo 7A trabajan con más o menos el grupo, que es 7, y los impares anteriores, es decir,
5, 3 y 1. ¿Cuántos estados de oxidación son? 4. 4 números. El número 7, el 5, el 3 y el 1. Y pueden ser positivos o negativos. Ese depende de con qué otro elemento se esté combinando. Este es el grupo de los halógenos, son los que forman las sales. Por eso es que son tan importantes y tan reactivos. También son de los elementos que son más electronegativos. Recuerde que esta es una propiedad sumamente importante para formar compuestos. Otra regla, mire que aquí tengo, para de pronto sintetizarles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 reglas, que son las reglas de valencia, que son para los elementos representativos. La regla del oxígeno, que su estado de oxidación es menos 2, la regla del hidrógeno, que su estado de oxidación es más 1. Otra regla más, cuando veamos el grupo OH, casi siempre se escribe entre corchetes o entre paréntesis, todo el estado de oxidación del grupo OH es menos 1. Esto es importante porque el grupo OH nos va a identificar un tipo de sustancias que se llaman hidróxidos. Entonces lo vemos y automáticamente su estado de oxidación menos 1. Otra regla dice que la suma algebraica de los estados de oxidación de un compuesto debe de dar 0. ¿Qué nos indica que es 0? Nos indica que el compuesto es neutro. Esta regla es importante y la que vamos a utilizar ahora con los ejercicios. Ya nosotros con estas reglas nos defendemos. ¿Hay otras reglas? Sí, hay otras reglas. Por lo menos la de las sales, que prefiero explicársela en un ejercicio, que se trabaja con aniones y con cationes. Entonces voy a borrar aquí un poquito para poder generar espacio y hacer unos ejercicios en los cuales ustedes puedan ver cómo se aplican estas reglas. Muy bien. Entonces me dicen, determine los estados de oxidación de los siguientes compuestos. Y me dan los compuestos. Aquí me dieron este compuesto, que es el agua. Me dieron este compuesto, que es el monóxido de carbono. Este otro, que es el dióxido de carbono. Me dieron este compuesto, que es el ácido nítrico. Este otro compuesto, que es un ácido, que es el ácido sulfúrico. Este compuesto, que es también un ácido. Este otro compuesto, que también es un ácido. Este otro compuesto, que es una sal. Este, que es un óxido. Y vamos a escribir aquí otros dos ejemplos. Este, que es un hidróxido. Este otro, que es un hidróxido. Entonces vamos a hacer esos ejemplos. Entonces me dice, determine los estados de oxidación de estos compuestos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Las reglas, que ya las sabemos y las dominamos, nosotros las vamos a usar aquí. Si el compuesto tiene hidrógeno y oxígeno, nos va a quedar súper fácil, porque usted aquí le va a colocar arriba, donde ve el hidrógeno, más 1, donde ve el oxígeno, menos 2. Se lo coloca como exponente, esas son sus cargas, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a multiplicar. Si usted se fija, la fórmula nos está indicando a nosotros qué elementos forman el compuesto y en qué proporción. El subíndice es 2 y aquí es, como no hay nada, el subíndice es 1. Entonces, vamos a multiplicar el estado de oxidación o la carga que tiene por el subíndice. Sería 2 por 1 menos 2. Y 2 por 1 más 2. Más 2 y menos 2 matemáticamente me da 0. Entonces yo estoy verificando que esta fórmula está correcta. Esta de acá, oxígeno menos 2. ¿Cuál será el estado de oxidación del carbono? Yo no me acuerdo en qué grupo está el carbono. Si yo lo sé, pues ya yo sé que o es 4 o es 2. Pero si no lo sé, lo puedo hacer por deducción.
Entonces, ¿cómo lo hago? 2 por 1, porque su índice aquí es 1 y aquí también es 1, sería menos 2. ¿Qué número necesito tener aquí para que esto me dé 0? Pues evidentemente más 2. Por lo tanto, el carbono está trabajando con más 2. Más 2 y menos 2, 0. Y además, uno de los estados de oxidación del carbono es más 2. En este estado de oxidación del oxígeno, menos 2. Multiplico menos 2 por 2, menos 4. ¿Cuál es el estado de oxidación del carbono? Más 4. Más 4 y menos 4 me da 0. Y le coloco su estado de oxidación. Además, el carbono está en el grupo 4. En este, que es un ácido. ¿Cómo sé yo que es un ácido? Porque tiene hidrógeno. Entre más hidrógeno, más ácido es, ¿sí? Y porque tiene no metal. Esto es un ácido, esto es un ácido, esto es un ácido. Muy bien. Entonces aquí, oxígeno menos 2, hidrógeno más 1, y los subíndices son 1, 1, 3. Entonces multiplico 3 por 2, menos 6. 1 por 1, más 1. Entonces, ¿qué número tendría que colocar yo aquí positivo que sumado con este 1 me dé 6? Pues 5. O si usted lo prefiere, a 6 le quita el 1, ¿sí? 3 por 2, 6, a 6 le quita el 1, te va a dar 5. Pero debe tener pendiente que este 5 es positivo, para que me pueda dar la suma algebraica. Más 1 y más 5, esto me daría más 6, menos 6, 0. Acá, oxígeno menos 2, hidrógeno más 1. 4 por 2, 8 negativo. De este lado, 2 por 1, 2 positivo. Entonces, si quiere, hacemos la resta. A 8 le quito 2, sería 6. Y yo corroboro con mi saber, porque el azufre está en el grupo 6. Entonces, más 6 y más 2, esto me daría más 8, menos 8, 0. De este lado, 4 por 2, 8 negativo. Aquí está el hidrógeno, más 1. 1 por 1, 1. A 8 le quito 1, sería 7. Más 7. Más 7 y más 1, más 8. Y menos 8, 0. Y recordamos que el bromo está en el grupo 7. Entonces, sus estados de oxidación, dentro de los estados de oxidación está el 7. Acá, oxígeno menos 2. Y el subíndice es 1. 2 por 1 menos 2. Por lo tanto, ¿cuánto debo de tener aquí? Más 2, ¿sí? Y si yo me fijo, aquí está el potasio. ¿En qué grupo está el potasio? En el grupo 1. ¿Cuál es su estado de oxidación? 1. 1 por 2 más 2. Más 2 y menos 2, 0. 4 por 2, 8 negativo. Aquí está el sodio. ¿En qué grupo está el sodio? En el 1. 1 por 1 más 1. A 8 le resto 1. ¿Cuánto me da? Ah, bueno, mira que aquí tengo un error. Y es súper importante. Y ustedes, para que de pronto se den cuenta, a veces nosotros de maestros escribimos y nos equivocamos. Y ustedes pueden verificar fácilmente que nos hemos equivocado. ¿Cómo? Haciendo la suma algebraica. Entonces, fíjense acá. Verifiquemos para que se cuenta porque es un error. Cuando yo digo a 8 le resto 1, eso me da 7. Sería más 7. Pero, ojo, ¿el azufre está en el grupo 7? No, el azufre no está en el grupo 7. El azufre está en el grupo 6. Debe de ser 6. ¿Dónde está el error? En que el sodio lleva un subíndice de 2. ¿Sí? Entonces aquí sería 2 por 1, 2. Ahora sí, a 8 le resto 2, sería 6. Más 6 y más 2, más 8.
menos 8, 0. ¿Por qué este compuesto lleva un 2 aquí? Si ustedes se dan cuenta, dice Na2SO4. Y aquí arriba dice H2SO4. Para que se formara este compuesto, que es una sal, se usó este ácido. Y lo que se hizo fue reemplazar estas dos cargas. Entonces, aquí lleva un 2. Inicialmente, cuando yo escribí, la fórmula estaba mal escrita. Le faltaba el subíndice. Y eso hace que mi estado de oxidación salga mal. Este que está aquí, hidrógeno más 1. ¿Cuánto es el cloro ahí? Menos 1. ¿Sí? Entonces, más 1 y menos 1 me daría 0. En los ejemplos que tengo abajo, tengo hidróxidos, tengo todo el grupo OH, su estado de oxidación menos 1. ¿Por qué su estado de oxidación es menos 1? Porque el oxígeno es menos 2 y el hidrógeno es más 1. Si usted hace esa resta, menos 2 y más 1 te da menos 1. Ustedes lo trabajan inmediatamente todo el grupo funcional. 1 por 2, 2 negativo. Debo de tener aquí más 2 para que esto me dé 0. Por lo tanto, el estado de oxidación del magnesio es 2. ¿En qué grupo está el magnesio? En el grupo 2A. Todo el OH menos 1. Menos 1 por 3 da menos 3. Debo de tener más 3 para que esto me dé 0. El aluminio trabaja con más 3. ¿En qué grupo está el aluminio? En el grupo 3A. Su estado de oxidación es más 3. Si ustedes se dan cuenta, esta es la manera de determinarlo y nosotros lo vamos corroborando matemáticamente. ¿Hay otra manera de hacerlo? Sí, llevándolo a ecuaciones, ¿sí? Y haciendo los despejes, pero considero que esta manera es más fácil y utilizamos algo muy importante que se llama la lógica matemática. Esto necesitan ustedes ejercitarlo. Entonces, adicionalmente van a tener unos talleres en el cual ustedes van a poder hacer la ejemplificación. Entre más reglas practiquen, mejor, porque más la van a dominar. ¿Cómo hacemos con los estados de oxidación de elementos de la serie B? Ahí se utilizan, hay tablas ya establecidas, ustedes buscan, hay un excelente ejercicio, es que usted haga una lista y busque. ¿Sí? El oro, ¿cuántos estados de oxidación? Tiene 2 estados de oxidación, trabaja con 1 y 3. El hierro, ¿cuántos estados de oxidación tiene? Trabaja con más 2 y con más 3. La plata, ¿cuál es su estado de oxidación? Más 1. El cromo tiene 3 estados de oxidación, 2, 3 y 6. Entonces usted va haciendo la lista y en la medida que lo va escribiendo, usted va a ir mecanizando y también en la medida que vamos utilizando aquí en nomenclatura, pues ya va a poder de pronto dominarlo un poco más. Ya una vez mecanizado todo esto, podemos adentrarnos en trabajar la parte de nomenclatura y sistemática. Voy a borrar esto. Borramos el tablero. Y nos vamos a trabajar la parte de nomenclatura. Les explicaba en la sesión pasada que nomenclatura va en línea, o sea, estamos viendo nomenclatura inorgánica y en nomenclatura inorgánica debemos de aprender. Bien claro que tengamos nosotros qué es lo que debemos de aprender. Vamos a aprender a plantear ecuaciones y vamos a aprender a nombrar compuestos. Ahí vamos a trabajar, como es química inorgánica, 4 grupos funcionales. La función óxido, la función hidróxido, la función ácido y la función sal. Vamos a ver los óxidos, ¿sí? Entonces, los óxidos son los compuestos que resultan de combinar un elemento cualquier elemento, le vamos a agregar oxígeno y lo que vamos a formar es un óxido. Ahora, como estos elementos nosotros sabemos que hay elementos que son metálicos y hay elementos que son no metálicos. Vamos a mirar.
Si el elemento es un metal, lo vamos a combinar, le agregamos aquí más el oxígeno, que se escribe O2 porque es el oxígeno que está en la atmósfera en condición diatómica, y va a producir aquí una flecha, un óxido básico. Entonces, ¿cómo resultan los óxidos básicos? Cada vez que se combina un elemento metálico con oxígeno, ahí resulta un óxido básico. Por lo tanto, es fundamental que yo conozca cuáles son los metales. Si lo que voy a utilizar es un no metal, es el que se va a combinar con el oxígeno, ¿se va a producir un óxido? Sí, se va a producir un óxido, pero el óxido es un óxido ácido. Entonces, ahí conceptualmente tenemos diferencia. Si el elemento que estamos usando es un metal, el óxido, el producto, va a ser un óxido básico. Si el elemento que estamos usando es un no metal, el producto va a ser un óxido ácido. Entonces, para saber, debemos dominar cuáles son los elementos metálicos y cuáles son los elementos no metálicos. Vamos a trabajar inicialmente óxidos básicos. Entonces, ya sabemos que va a ser metal combinado con oxígeno y me va a dar un óxido básico. Voy a plantear aquí algunos ejemplos. El sodio es Na, su estado de oxidación +1, siempre aquí de aquí en adelante vamos a colocar estado de oxidación. Se combina, escribimos más. Oxígeno, O2. Produce, la flecha va en un sentido, indicándome que esto que está aquí, que se llaman reactivos, van a formar una nueva sustancia que en términos general se llama producto. Ese producto que va a ser un óxido básico. ¿Cómo se escribe un óxido básico? Se escribe el metal, en este caso el sodio, y al lado el oxígeno. ¿Sí? Planteemos otro ejemplo. El litio, su estado de oxidación +1, más O2 produce. ¿Cómo se escribe? El metal, que es Li, y al lado oxígeno. El hierro. Pero el hierro tiene dos estados de oxidación, trabaja con +2 y con +3, entonces voy a colocarlo aquí. Por lo tanto voy a plantear dos ecuaciones, una donde trabaje con +2 y otra donde trabaje con +3. +2 y aquí +3. Más oxígeno produce. Más oxígeno produce. ¿Cómo se escribe? El elemento y el oxígeno. El elemento, el metal y el oxígeno. Muy bien. Voy a plantear otro ejemplo para el cromo, que trabaja con 2, 3 y 6. Por lo tanto, ¿cuántas ecuaciones voy a plantear? 3 ecuaciones. Una donde trabaja con 2, una donde trabaja con 3 y otra donde trabaja con 6. Cromo Cr. Cr más 2 más oxígeno produce. Cr más 3 más oxígeno produce. Y Cr más 6 más oxígeno produce. Muy bien. ¿Cómo se escribe el óxido básico? Se escribe el metal, en este caso CrO. CrO y CrO. Listo. Miren que hasta ahí estoy planteando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ecuaciones. Y estoy mostrando el ejemplo para el sodio. ¿Por qué no tengo más ecuaciones para el sodio? Sencillamente porque el sodio solamente tiene un estado de oxidación, un número con el cual trabaja, que es +1. ¿Por qué no estoy planteando más ecuaciones para el litio? Porque no tiene sino un número con el cual trabaja, que es +1. Para el hierro estoy planteando dos ecuaciones, porque trabaja con +2 y con +3.
Y para el cromo estoy planteando 3 ecuaciones, porque trabaja con 2, 3 y 6. Y lo hago en orden, del más bajito al más alto. Muy bien. Siempre que plantee, los reactivos son los que están antes de la flecha, y llevan un signo más para separar. Lo que va después de la flecha es el producto. En este caso el producto va a ser óxidos básicos. En forma genérica se llaman óxidos básicos. ¿Cómo se escribe un óxido básico? Metal y oxígeno, metal y oxígeno. ¿Qué hacemos ahora? Le vamos a escribir arriba al elemento metálico su estado de oxidación. El sodio, 1. El litio, 1. El hierro aquí, 2. Y aquí, 3. El cromo, 2. El cromo, 3. Y el cromo, 6. Al oxígeno su estado de oxidación, menos 2. Menos 2, menos 2. Menos 2, menos 2, menos 2. Listo. Le escribí su estado de oxidación. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a cruzar los estados de oxidación sin las cargas, es decir, solamente el número. Entonces, en este caso, el 2 que tiene el oxígeno se lo voy a poner aquí abajito como un subíndice pequeño al sodio. Y el 1 iría aquí. Aquí sería 2, 1. Aquí sería 2, 2. Aquí sería 2, 3, 2, 2, 2, 3 y 2, 6. ¿Listo? Ustedes se preguntarán por qué los cruzo. Para garantizar que el compuesto, al hacer la suma algebraica, me dé 0. Si yo miro y hago lo que estábamos haciendo ahorita de estado de oxidación, me tiene que dar 0. 1 por 2, 2 negativo. 2 por 1, 2 positivo. 2 positivo y 2 negativo, 0. Hagámoslo aquí. 2 por 2 me daría 4 negativo. Y 2 por 2, 4 positivo, 0. Hagámoslo con el cromo. 6 por 2, 12 negativo. Y 6 por 2, 12 positivo. Los resto y eso me da 0. O sea, así me van a quedar cumpliendo la regla de la suma algebraica. Ahora me voy a fijar cuántos de esos compuestos tienen subíndices que sean pares. Si son pares, nos van a permitir simplificarlos. Entonces, siempre que se pueda simplificar, se debe simplificar. Entonces, este no lo puedo simplificar porque me da 2 y 1. Este, 2 y 1, o sea, uno par y uno impar. Pero este sí. Voy a buscar el rojo para poderlo mostrar. Este sería 2 y 2. Entonces, aquí al frente voy a escribir cómo quedaría el compuesto simplificado, que sería FeO. ¿Cambia su estado de oxidación cuando lo simplifico? No, no cambia. Sigue siendo menos 2 para el oxígeno y más 2. Este no lo puedo simplificar porque es 2 y 3. Este sí lo puedo simplificar, el primero del cromo. Y me va a quedar CrO. El segundo no lo puedo simplificar porque es Cr2 o 3. Y el tercero sí lo puedo simplificar porque es Cr2 o 6. Y Cr2 o 6 le saco mitad y me va a dar CrO3. ¿Sí? Y así ya he formado, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ecuaciones para formar óxidos básicos de diferentes elementos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Hasta ahí que hemos hecho, plantear ecuaciones para formar óxido. Ahora vamos a nombrar. Eso se llama sistemática. ¿Cuáles son las reglas para nombrar los compuestos? Las reglas están establecidas por la IUPAC, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Esas reglas dicen que hay 3 sistemas para nombrar. El primer sistema se llama el sistema Stock. Voy a pasar aquí
y vamos a utilizar. Y aquí le voy a colocar arriba S-T-O-C-K. Sistema stock es el más fácil y es el moderno, el último. Entonces, el sistema, la IUPAC dice que cuando vamos a nombrar óxidos hay que decir el grupo funcional. Es decir, yo debo decir, esto es un óxido. Entonces, nombramos óxido de el nombre del metal o del metal que está ahí es óxido de sodio. Y entre paréntesis yo voy a colocar el estado de oxidación del metal en número romano, es decir, 1. Aquí tiene que saber los números romanos. El óxido de sodio, 1. Este que está aquí sería óxido de litio, 1, entre paréntesis. El hierro tiene dos compuestos, dos óxidos, entonces va a ser óxido de hierro con H y su estado de oxidación, el número romano es 2. El otro se llama óxido de hierro y su estado de oxidación, el número romano es 3. Miren que en este sistema a mí no se me puede olvidar colocar el estado de oxidación, porque los dos óxidos se llaman igual, óxido de hierro, óxido de hierro. ¿Qué lo diferencia? Su estado de oxidación. El que vienen los 3 ejemplos de cromo. ¿Cómo se van a llamar? Óxido de cromo. Entonces, óxido de cromo 2, el otro óxido de cromo 3 y el otro óxido de cromo 6. Entonces lo hacemos. Óxido de cromo 2, el otro óxido de cromo 3 y el último óxido de cromo 6. Listo. Ahí ya los he nombrado. Con el sistema STOP. Facilito. Nombrar el grupo funcional. Óxido. Los óxidos se identifican plenamente. En este caso, óxido básico. Metal, oxígeno. Metal, oxígeno, metal, oxígeno. ¿Cómo será en los óxidos ácidos? Pues no metal, oxígeno. Sí, el proceso es igualito. El otro sistema, o la otra manera de nombrarlo, se llama la sistemática. Entonces aquí me falta tablero. Aquí voy a utilizar aquí un cuadrito. En la sistemática se fundamenta en utilizar prefijos de cantidad, teniendo en cuenta la cantidad de ¿qué? De oxígenos. ¿Sí? Entonces los prefijos son mono para 1, di para 2, tri para 3, tetra para 4, penta para 5, hexa con X y con H para 6 y hepta con P y H para 7. No me puedo confundir con que, ay, es que yo escribo hepta con C, porque en química hepta con C significa 100. Acá. Entonces es hepta con 7. Con P y con H. ¿Sí? Hepta, 7. Esos prefijos para los que vayan a ver orgánica los van a necesitar también. Mono, 1, di o bi, que es válido, 2, tri, 3, tetra, 4, penta, 5, hexa, 6 y hepta, 7. Entonces, ¿cómo lo vamos a utilizar aquí? Yo me fijo en el oxígeno, nada más hay uno. Entonces, monóxido
Ahora me fijo en el otro subíndice, es un 2, prefijo de 2, disodio. Hay dos maneras de hacerlo. Yo puedo decir disodio o puedo decir disódico, ¿sí? Para no complicar en la vida, es válido decir di y el nombre del elemento, disodio o disódico, termina en ico. Disodio. El que viene, monóxido di litio. Di litio. Las tildes, monóxido. Bien. El que viene, ¿cuál voy a nombrar? El que está simplificado. Entonces es monóxido. Vea que aquí es mono porque no es sino uno. Donde no aparece ningún subíndice quiere decir que es 1. Como yo lo simplifiqué, era 2. Entonces, siempre que se pueda, se simplifica, nos va a quedar Fe o T. Monóxido, mono, hierro. Bien. El que viene es Fe2O3. 3. Trióxido. Trióxido, luego un 2, di hierro. Acá, CrO, monóxido. Está el cromo solo, monocromo. Bien. Cr2O3, trióxido. Dicromo. Y el último, trióxido. Miren que es parecido al anterior. Y la diferencia es que este no tiene 2 cromos sino 1, entonces es monocromo. Bien, hasta ahí hemos aplicado las reglas para el sistema STOP, las reglas para la nomenclatura sistemática, que se fundamenta en los prefijos de cantidad, leyéndolo desde el oxígeno hacia el compuesto. Y nos falta la tercera manera, que se llama la tradicional. Voy a borrar un momentico aquí la parte de arriba para que me dé un poquito de espacio para poder explicarles en qué se fundamenta eso. Esta se la dejo, que es la stop. Muy bien, la tradicional se fundamenta en usar prefijos y sufijos de cantidad. Entonces, se maneja esta regla: hipo, oso, oso, ico, per, ico. ¿Qué quiere decir eso? Miren que en este se fundamenta, está dado para elementos que tengan 4 estados de oxidación. Voy a ponerles el ejemplo con el cloro, que está en el grupo 7 y trabaja con 7, más o menos 7, 5, 3 y 1. ¿Cierto? 7, 5, 3 y 1, porque está en el grupo 7. Entonces, si usted se fija, aquí está del mayor al menor. Si yo lo ordeno, sería 1, 3, 5 y 7. Cuando yo voy a utilizar esos estados de oxidación y voy a nombrar los compuestos, se utiliza hipooso cuando se trabaja con 1. Se utiliza solamente el sufijo oso cuando se trabaja con 3. Para este ejemplo, se trabaja ico cuando se trabaja con 5. Y para diferenciarlo del mayor, per ico cuando se trabaja con 7. Eso es cuando hay 4 estados de oxidación, no importa. Entonces, ¿cómo se llamarían aquí?
óxido hipocloroso. Lleva prefijo y sufijo. Para diferenciarlo del que sigue, ya se le quita hipo, óxido cloroso. Para el que sigue en su orden, óxido clórico. Y para el más alto, óxido perclórico. Antiguamente se llamaba, el prefijo es hiperácido, quiere decir que es muy ácido, ¿sí? Hiper. Pero es válido hoy en día decir perclórico. Óxido perclórico. Eso para el caso del cloro. Si el elemento tiene 3 estados de oxidación, solamente utilizamos los 3 primeros. O sea, hipo, oso, ico. Ejemplo, el cromo, que es el ejemplo que tenemos aquí. Trabaja con 2, 3 y 6. Entonces, el más bajito, más 2 aquí. Con el otro, 3. Y con el otro, el más alto, 6. O sea, que no existe hipercrómico, eso no existe. Existe es hipocromoso, existe cromoso y crómico. Entonces vamos a colocarlo enseguida acá. Mire que no tengo espacios, entonces ¿qué voy a hacer? Lo voy a colocar aquí debajo, en donde dice nomenclatura, esto debajo, para que quede. Entonces, para el más bajito, que es cuando trabaja con 2, el producto de CRO, se llamaría, lo voy a poner en rojo, óxido hipocromoso. Ahí está la regla, hipo y oso, prefijo y sufijo. Para el que sigue, que es cuando trabaja con 3, el producto es CR2 o 3, se llamaría óxido cromoso. Y para el más alto, se termina en ico, que es CrO3, óxido crómico. Óxido hipocromoso, óxido cromoso y óxido crómico. Ahí estamos aplicando. Cuando hay 2 números con los cuales se trabaja, entonces no hay necesidad de utilizar hipo-oso, sino que solamente se utiliza oso-ico. Para el más bajito, oso, y para el más alto, ico. Ejemplo, el hierro. El hierro tiene 2 estados de oxidación. Trabaja con 2 y se trabaja con 3. Entonces vamos a nombrarlo aquí, debajo de esta. El producto es FeO, ahí está trabajando con 2. Entonces se va a llamar óxido. Ojo con esto, este ejemplo me gusta. Hierroso, no se dice hierroso, se dice óxido ferroso. Y para el más alto, que es con más 3, se dice óxido férrico. Entonces, ojo con esto. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Miren que ustedes decían, ay, el símbolo debería de ser del hierro, debería ser H. No, Fe. ¿Por qué? Porque el nombre original del hierro es ferrum. Vienen de voces latinas o voces griegas y el nombre original es ferrum. Entonces, en la tradicional se utiliza. Hay otros, pero los vamos a ir manejando en la medida que veamos los ejemplos. Entonces, cuando hay 2 estados, para el más bajito, oso, y para el más alto, ico. Cuando hay un solo estado, como el caso del sodio o el caso del litio, que no hay sino un número, no trabaja o sea, él no tiene que diferenciarse de nadie. Entonces, usted dice óxido, aquí, sódico, óxido lítico, lo termina en O. O también es válido que diga óxido de sodio, óxido de litio. Es el único que usted se le acepta. De resto, no lleva D. La tradicional no lleva D, si se da cuenta. Síntesis. Buscamos los estados de oxidación de los elementos. Colocamos, planteamos la ecuación. El elemento más el oxígeno produce. Escribimos el óxido. Estamos en óxidos básicos. ¿Cómo se escribe un óxido básico? Metal y oxígeno. Describimos los estados de oxidación y los cruzamos.
¿sí? Y así lo hacemos para todo. Entre más estados de oxidación tenga el elemento, más ecuaciones van a salir, más productos van a salir. ¿Cómo los nombramos? Con 3 sistemas. El sistema Stokes, que es el facilito, que se fundamenta en decir óxido de sodio y su estado de oxidación en número romano. Óxido de sodio 1, óxido de litio 1, óxido de hierro 2, óxido de cromo 2, óxido de cromo 3. Esa es la Stokes. La nomenclatura sistemática se fundamenta en utilizar prefijos de cantidad mono, di, tri, tetra, penta, hexa. Leyéndolo desde acá, lo que tú lees es el producto y la cantidad de oxígeno. Monóxido disodio o disódico, monóxido dilítico o de litio, monóxido, mono, hierro, trióxido dihierro, monóxido, monocromo, prefijos. Y la nomenclatura tradicional, esta es la tradicional, se fundamenta en utilizar prefijos y sufijos, dependiendo de los estados de oxidación. Entonces, si hay 4 números con que trabajar, aplica la regla completa. Si hay 3 números, aplicas hipo, oso, ico, hasta aquí. Si hay 2 números, aplicas oso para el más bajito, ico para el más alto. Y si no hay sino un número con que trabajar, como en el caso del sodio, pues lo nombras óxido de sodio y ya, no te complica la vida porque no tiene que diferenciarse de más nadie. Entonces, hasta aquí les dejo esta partecita y ahorita sigo explicándole óxidos, ácidos, como que es básicamente lo mismo. La aplicación de reglas es igual, la formulación de ecuaciones es igual, ¿sí? El proceso es igual, siendo que allá sí vamos a encontrar ejemplos para aplicar especialmente en la tradicional completa la regla. Entonces nos vemos en un momento, en el siguiente video.